y le decía que le iba a dar un bombón, que si él le dejaba que le diera un beso acá, que le iba a dar un bombón, o que le iba a dar la otra cosa, como engañando a una niña, pues. Que si dejaba que él le tocara sus partes íntimas, entonces que él iba a dar más cosas, entonces a ella no le gustaba. Entonces ella una vez le dijo a la mamá, y la mamá no le creyó. La mamá le decía que ella es que andaba en esas etapas de las niñas que andaban ya, que le decía que era loca, que estaba ya loqueando, le decía la mamá. Entonces vino la niña y no encontraba apoyo de ninguna parte. Y resulta que una vez el hombre la agarró y abusó de la niña. Y la niña quedó embarazada. Y ocurrió ¿Con esa única vez? Con esa única vez. Y la niña sin desarrollar. Pero quiere decir que cuando el hombre la tocó, hizo que desarrollara tal vez la niña. Tal vez ya está ovulando, pues. Ajá, porque... Sí, depende de cada quien individualmente. Sí. Al principio de la adolescencia comienza a los 12 años para las mujeres, pero de eso varía. Hay unas que comienzan más antes, otras más después. Como decir que unas son más altas y otras son más pequeñas. Ya. O unas son de cabello café o negro o amarillo. Eso varía, depende de cada quien. Así es, porque la mujer a veces empieza su ovulación desde pequeña y grande, eso varía. Sí. ¿Es cierto? Por ejemplo, hay niñas de 10, de 11, de 12, pero eso no importa. Sí, varía. Por ejemplo, la niña que en este caso ella fue violada, decir, en este caso fue violada. Aprisionada por la fuerza. Así es. Y la copulación se efectuó de una manera forzosa. Y también fue por la ignorancia a veces de los papás, y la niña pues no sabe. La niña a veces simplemente a veces cedía porque tal vez no sabía y los papás no le comunicaban qué era lo malo y qué era lo bueno. Pues ella no tenía comunicación, a veces ni confianza con ellos mismos. Y fue cuando pasó eso y ella simplemente le dijo a la mamá que ella se sentía mal, que ella vomitaba. Pues un día la mamá decidió llevarla a la clínica y descubrieron que la niña, pues como ella se miraba más, que estaba echando más cuerpo, se miraba como gordita. Entonces se la llevaron al doctor y le preguntaron que qué le pasaba. Entonces el doctor le dijo que ella tenía 3 meses de embarazo. Entonces fue que cuando ella le dijo que aquel hombre, mami, que te dije que me daba bombones, me dice que yo le dije que me tocaba, entonces que usted no me creyó. Entonces ella ahí fue cuando se dio cuenta y en vez, ella la regañó a la niña, pero después de regañarla también fue donde el hombre a denunciarlo. Pero después entraron en una controversia que, ahora, ¿cómo iba a tener esa niña ahora? Si estando embarazada, ¿cómo la iba a tener? Si ella ni caderas, ni pecho, ¿cómo amamantar a la niña? Porque era una niña con una bebé. Entonces, súper imposible, ¿verdad? Entonces los doctores estaban pensando en, o vive la bebé, o vive la niña de 9 años. Entonces, o moría una o moría la otra. Entonces entraron en esa controversia, que iba a morir. Entonces vinieron los doctores, le dieron la decisión a los papás. Entonces los papás le dijeron que viviera la niña, pues, la niña de 9 años. La hija de ellos. La hija de ellos. Porque la niña, la bebé, ya no conocía el mundo, no conocía el dolor, no conocía nada de eso. Nada más iba a crecer sin madre. Así es. Y por supuesto sin padre. Así como es. Padre violador. Sí, era un estigma pesado. Así es. ¿Y cuál fue la decisión? ¿Se Entonces lo que pasó fue que decidieron que viviera la niña de 9 años. Pues hay personas que decían que no al aborto, pero entonces es igual, porque o mataban a la niña, la bebé, o mataban a la niña de 9 años. Entonces, era como un aborto de 9 años, si mataban a la mamá. Sí, ahora, aquí es ilegal el aborto. Sí, aquí es ilegal. Y en ese caso, ¿cómo quedaría esa cuestión? Pues, porque estábamos hablando de una u otra, pues. Pues no sé, o sea, en muchos países hay excepciones para el caso de violación. ¿Sí? Incluso si es una mujer adulta, puede tener 25 años, si es violada, o sea, tiene derecho a abortar. No sé específicamente cómo está la situación, pero ese no es el meollo del asunto. Dice que aquí en Honduras aproximadamente como 25% de todos los niños que nacen anualmente, 25% son paridos por un adolescente. Entonces es una cifra increíblemente elevada.
increíblemente elevada, y miramos que cuando comparamos con otros países vemos que la razón fundamental de eso es el subdesarrollo, la pobreza del país. Porque, decir, cuando analizamos casos individuales a veces da la impresión que no es eso, pero sí, miramos por ejemplo que aquí en Centroamérica, los países que tienen la tasa de embarazos indeseados entre las adolescentes más alta es Honduras y Nicaragua, que son los países más pobres de Centroamérica. Y los que menos padecen de eso, el que menos padece de eso es Costa Rica, que es el más desarrollado de toda Centroamérica, el que ha tenido la tasa de crecimiento más rápido en el curso de los últimos 200 años, algo así. Entonces, claro, miramos que el nivel de contracepción, el nivel del porcentaje de adolescentes que utilizan métodos anticonceptivos en Costa Rica es como de 40%, en países como Honduras es apenas como de 20%. Entonces, claro, miramos que el problema es ese, que no hay, por ejemplo, hablamos el otro día precisamente del desempleo, y el desempleo en Honduras anda como 28%. Entonces, toda esa gente no tiene ni siquiera ingreso. Y, por ejemplo, un paquete de preservativos cuesta dinero, no es de regalado. Entonces, claro, la gente lo piensa 2 veces antes de comprarlo. Yo he sabido que a las prostitutas sí les dan gratis los preservativos, pero de repente no hay un programa a nivel de adolescentes en las escuelas públicas que lo hagan, ¿verdad? Que tal vez hasta sería más útil. Mire, yo personalmente, yo estoy en contra. Yo practico una política de abstención. Lo mejor para no incurrir en problemas de ese tipo es simplemente no hacer nada. No. Ahora, eso es una política bien difícil. Para la inmensa mayoría de la gente es sumamente difícil poderla seguir. Si analizamos las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, cada 24 horas, cada día en el planeta entero hay aproximadamente 100 millones de copulaciones, o sea, 100 millones de parejas teniendo relaciones íntimas, relaciones sexuales. Entonces, es una cantidad gigante. Tratar de convencer a toda esa gente que mejor se abstenga es bien difícil. Sí. No es nada práctico, ¿qué les puedo decir? Con respeto de la señorita. Sí, no, o sea, no, es una política que es buena. El punto es que es bien difícil de aplicar, y miramos que de esos 100 millones de copulaciones, cada día 1 millón de esas se traducen en embarazos indeseados, ¿El 10%? No, 1 millón de 100 es 1%. 1 millón de 100 millones es 1%. 1%, pero aún así es una cantidad gigante. Sí. Imagínense, cada día, cada 24 horas. Sí. En el mundo, 1 millón de embarazos indeseados. Es una cosa gigantesca. ¿Y dónde se pasan la inmensa mayoría de esos embarazos indeseados? En países pobres. En países como los latinoamericanos, sobre todo en África, que es la región más pobre del mundo. En India, al sur del Asia, que es la segunda región más pobre del mundo. Y otras regiones del Asia. O sea, miramos que hay una correlación. O sea, a mayor pobreza, por ejemplo, si simplemente agarramos los datos de aquí, Honduras, ¿dónde es que los embarazos indeseados en general? ¿Dónde es que son más frecuentes? ¿En las zonas urbanas, en las ciudades o en el campo? En el campo. Y vemos que el campo es donde la gente, donde hay menos desarrollo económico, donde la gente tiene ingresos más bajos, donde como consecuencia de esos ingresos bajos, el nivel educacional es más bajo. Por consiguiente hay también, porque fíjense que por ejemplo hay infinidad de cosas que son simplemente conocimientos. Por ejemplo, la Iglesia Católica está a favor de la contracepción natural, que es el coitus interruptus, que es eyacular fuera del recinto vaginal. Y claro, en el seno del matrimonio, por supuesto, para la Iglesia Católica. Entonces, eso es una cosa, es información simplemente el saber que si los espermatozoides no penetran en la cavidad vaginal, no puede haber, o las probabilidades de que haya un embarazo son mucho más bajas. Es una información que gente que, por ejemplo, 16% de la población de Honduras no sabe ni leer y escribir. Entonces, obviamente, para esa gente ni siquiera saben esa información. Y le garantizo que la forma en que usted lo dijo ahorita, mucha gente no lo entendió. ¿verdad? Sí, bueno, o sea, bueno, tenemos que utilizar los términos correctos porque no vamos a caer en la vulgaridad, no, pero decir, una copulación es una relación sexual. Entonces, sí. Claro, para que se fecunde el óvulo de la mujer, los espermatozoides, la eyaculación del pene masculino tiene que estar dentro de la vagina. Estoy de acuerdo. Y tiene que estar desprotegido.
Es decir, otra cosa que también miramos el fenómeno, entonces miramos que, claro, en las zonas rurales los campesinos son, por ejemplo, las personas que menos ganan en Honduras y en el resto del mundo. Los salarios son los más bajos de todo país, son los más bajos en las zonas rurales. Entonces, claro, si aquí en la ciudad infinidad de muchachos tienen dificultad para comprar un paquete de preservativos, razón de más para que tenga dificultad financiera un campesino pero empezar que infinidad de aldeas no hay ni siquiera nadie vendiendo esos productos. Así es. Ya vi un caso en una película, dice, tengo que verme aquí con institutos sexuales y 100 kilómetros a la redonda no encuentro, en África no encuentro un preservativo, tengo que abstenerme, pues. Así es. Muy común en esos países. Así es. Sí, en los países, por ejemplo, la tasa de natalidad, de embarazo indeseado es la más alta del mundo y esa es la región más pobre del mundo. ¿Y usted ha sido testigo de 2 casos, señorita? ¿Ha sido usted testigo de esos 2 casos tan terribles, pues, de primera mano? Sí, la verdad que solamente escuchar cuando mi compañera mató a su bebé, yo lloré. Yo lloré porque yo el siguiente día que iba a ir a clases, yo iba a pedirle al bebé, yo se la iba a pedir que me la diera, que no había problema, que mi mamá se iba a ser responsable de él, que le iba a adoptar. Sí. Entonces, antes de dormir, como yo le conté en la noche, escuché la noticia y lloré porque era mi mejor amiga. Sí. Y yo por más que me quise acercar a ella, no me escuchaba, no me tuvo la suficiente confianza para decirme la verdad. Sí. Se sentía muy, tal vez, hostigada, estresada, deprimida. Dios camina de manera misteriosa. No sé a cuántos casos de esos se previnieron, ¿verdad? Dando a conocer este caso tan terrible, pues, qué sé yo, ¿verdad? ¿Cuánta gente aleccionó este suceso, ¿verdad? Para que no pasara más eso. No sé. Pero también hay otro punto en que las jóvenes, nosotras, durante yo estuve en el colegio, siempre hay profesores que nosotros nos dan educación sexual. O sea que tampoco ella tenía, no tenía ignorancia en cuanto a eso, ella sabía que era lo bueno y que era lo malo. Sí. Pero a veces hay algunas mujeres que tienen ese problema que no pueden decir no. No pueden decir no, es cuando caen en el error. ¿Por qué? Porque a veces la dignidad de la mujer es bien importante y ellas pierden hasta eso. Por otro lado, veo esa propaganda en contra de la violencia doméstica, ¿verdad? De las mujeres, que dice unos rótulos ahí, no es no. Como que dicen los varones ves que no entienden que no es no. Y hay fuerza, pues. Sí, en ese caso cae el caso que ella mencionaba, la violación de la niña. Y también hay violaciones de adolescentes, hay violaciones de mujeres adultas en grande abundancia en Honduras. Y por supuesto eso es muy... Bueno, la noticia reciente